Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se... ¡Hola, bienvenidos! Seguimos con nuestros encuentros virtuales aprendiendo más de la palabra de Dios. Recuerden que los días sábados en el barrio Chacay, en la placita del Bajo, a las 11 de la mañana nos encontramos para realizar la hora feliz de aquel lugar. También por la tarde, a las 4, nos encontramos frente al barrio Alzogaray, en los terrenos de la iglesia. Y los días domingos, a las 11:30 de la mañana, frente al barrio obrero, en la plaza también, nos encontramos para realizar la hora feliz de aquel lugar. Así que los esperamos a todos para que se acerquen, para jugar, divertirnos, para cantar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora prestemos mucha atención al encuentro que tenemos en el día de hoy. Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal y de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal y de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal. Jesús ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Jesús ama a cada uno, Jesús ama a todos. Ama a mamá, ama a papá, al hermano mayor, al hermano menor. Te ama a ti, te ama a mí. Jesús nos ama a todos, Jesús nos ama a todos. Jesús ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Jesús ama a cada uno, Jesús ama a todos. Ama a mamá, ama a papá, al hermano mayor, al hermano menor. Te ama a ti, te ama a mí. Jesús nos ama a todos, Jesús nos ama a todos. Buenos días. Hoy nos toca ver una parte de nuestro cuerpo que es el oído. El oído es sumamente interesante. Gracias al oído nosotros podemos escuchar, podemos hacer un montón de cosas que vamos a ver ahora, algunas curiosidades, que si no tuviésemos el oído no pudiésemos escuchar, por ahí se nos complicaría algunas cosas. Hay muchas personas que tienen oídos y no pueden escuchar. Pero aunque no puedan escuchar, el oído sigue cumpliendo diferentes funciones. Así que es bueno tenerlo en cuenta y poder aprender un poquito más acerca de esto que Dios nos dio y también nos dio esto para que nosotros podamos cuidarlo y poder utilizarlo bien. Así que vamos a ver algunas imágenes y algunas curiosidades que tenemos acerca del oído. Curiosidades que tenemos acerca del oído. ¿Sabías que el centro del equilibrio está en el oído? Por eso es que cuando perdemos el equilibrio, seguramente tuvimos algún problema en el oído. O capaz que movimos la pierna o perdimos el centro de equilibrio. Pero la mayor causa de perder el equilibrio a veces está en el oído. Por eso muchas personas cuando tienen algún golpe en el oído, por ejemplo, si están jugando al fútbol y le pegan un pelotazo, pierden el equilibrio, se caen al piso, pasan muchas cosas. El centro del equilibrio está en el oído, así que hay que cuidarse y no hay que recibir golpes en el oído. Otra cosa interesante es que el oído tiene el hueso más duro. Y nos ponemos a pensar, decimos, no, seguramente la rodilla debe ser el hueso más duro, o la pierna, o algo, o otra cosa, pero ¿cómo va a ser el oído que tenga el hueso más duro? Bueno, los estudiosos dicen que el hueso más duro se encuentra en el oído y también se encuentra el más pequeño. Así que el más pequeño no se encuentra en el dedo más chiquitito del pie, sino que se encuentra también en el oído. Vamos a ver qué otras curiosidades tenemos acerca del oído. ¿Sabías que el oído siempre está escuchando? Y por más que nosotros estemos durmiendo, van a haber un montón de cosas que van a estar a nuestro alrededor, en el ambiente, que se van a escuchar. Capaz que nosotros no le prestemos atención, pero el oído siempre está escuchando. A veces pasa también que ignoramos muchas cosas. Por ejemplo, si hay una persona que está hablando mucho y no queremos escucharle, como que nos ponemos a pensar en otra cosa y lo ignoramos. Pero el oído igual sigue escuchando
todo lo que hay alrededor. Así que es algo para tener en cuenta y para tener mucho cuidado. ¿Sabías que los perros tienen 17 músculos para mover sus orejas? Mientras que los hombres solo tienen 9 y la mayoría solo utilizamos solo 1 o 2 de esos músculos. Es por eso que nosotros vemos a muchos de los perritos que como que tienen antenita en las orejas, ¿no? Entonces pueden direccionar y escuchar en diferentes partes. Pueden levantar las orejas, pueden apuntarla para adelante, pueden hacer un montón de cosas. Es que tienen un montón de músculos y saben utilizarlos. En cambio, nosotros solamente tenemos 9 de esos músculos parecidos y la mayoría dice que solo utilizamos 2. Pero bueno, nosotros no necesitamos mover mucho las orejas para escuchar. Escuchamos bastante bien, ¿no? Así que vamos a seguir viendo qué otras curiosidades hay acerca del oído. ¿Sabías que la Biblia habla mucho, pero un montonazo del oído? Y si la Biblia habla del oído es porque tenemos que prestar atención a ver qué es lo que dice la Biblia que nosotros podamos escuchar acerca del oído. Así que vamos a leer en la Biblia un libro llamado Mateo y en el capítulo número 13 vamos a escuchar una historia que cuenta el Señor Jesús. Esta historia habla acerca del sembrador y dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús cuenta una historia para que nosotros podamos entender. Cuando el Señor Jesús se encuentra con todas estas personas, les habla en lo que dice la Biblia una parábola. Es una historia con una enseñanza. Y le hablaba al Señor Jesús en historias porque a veces se nos hace difícil escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y a veces es más fácil entenderlo por medio de historias. Y saben, los discípulos, los que estaban cerca del Señor Jesús, aquellos que estaban aprendiendo del Señor Jesús, se acercaron y le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué no le hablas directamente? Y el Señor Jesús le dice, ellos tienen que escuchar parábolas porque se les va a hacer muy difícil entender lo que estoy diciendo. Y para eso tienen que prestar a veces mucha atención y hay muchas personas que no quieren escuchar. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos estos oídos para poder escuchar. Y nosotros podemos escuchar cosas buenas y podemos escuchar cosas malas. Y saben algo interesante también dentro de las curiosidades es que a veces nos gusta escuchar solamente las cosas malas. Y cuando nos hablan de Dios, cuando nos hablan del Señor Jesús, cuando nos hablan de la Biblia, cuando nos hablan de hacer las cosas bien, no queremos escuchar y es como que apuntamos las antenitas para otro lado. Capaz que no sabemos utilizar los músculos, pero no le prestamos atención. Ahora la Biblia nos enseña es que tenemos que prestar atención con nuestros oídos y tenemos que prestar mucha atención lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, lo que dice el Señor Jesús a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que somos pecadores, que como mentimos, hacemos las cosas mal y nos gusta escuchar a veces cosas que no tenemos que escuchar. Eso es pecado y eso ensucia nuestro corazón. Ahora, si tenemos el corazón con pecado, no podemos estar cerca de Dios y nos merecemos ir a la condenación, nos merecemos ir al infierno porque estamos desobedeciendo a Dios. Pero Dios, que es bueno, que tiene mucho amor, que tiene mucha misericordia, que quiere perdonarnos, envió al Señor Jesús a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y si yo le pido perdón a Dios por mis pecados, ¿saben qué? Dios me escucha y me da la posibilidad y me limpia de todos esos pecados. Y también me dice algo, que lo siga a Él, que le preste atención, que lo escuche. Hay otro texto en la Biblia que dice lo siguiente. En Apocalipsis, el Señor Jesús dice, he aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús nos dice que es como que está golpeando la puerta de nuestro corazón. Y dice que si escuchamos la voz de Él, que le abramos la puerta, que le dejemos entrar al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. El ejemplo es como que alguien está golpeando la puerta de la casa. Y a veces cuando golpean la puerta de la casa, nosotros nos hacemos los distraídos y nos hacemos los que no escuchamos. Apuntamos las antenitas para otro lado. Pero acá el que golpea la puerta de nuestro corazón es el Señor Jesús. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que tengo que decir. Y el Señor Jesús tiene buenas palabras para nosotros. Tiene palabras que nos traen alegría, gozo a nuestras vidas. Y además, si le prestamos atención y escuchamos lo que dice el Señor Jesús, nos va a ir bien en toda nuestra vida. Pero primero tengo que darme cuenta que soy un pecador, que hago las cosas mal y le tengo que pedir perdón a Dios por mis pecados. Y Dios, que escucha todo lo que yo le digo, me da el perdón de mis pecados. Y me llama a que yo pueda escucharlo siempre para hacer lo que Él quiere. Bueno, hoy vimos un montón de curiosidades acerca del oído. Espero que podamos utilizar bien estas herramientas que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que podamos escuchar a Dios y que podamos acercarnos cada día de nuestra vida más a Él. Que el Señor nos bendiga, espero que el Señor nos cuide en esta semana y también que podamos nosotros prestarle atención todo el tiempo a lo que Dios dice para nosotros, porque lo que Dios dice es muy, pero muy importante para nuestras vidas. Que tengan un excelente día.